compuestas. Acá quiero que empecemos a ser muy analíticos con los gráficos. Fíjense que en este dibujito nosotros tenemos dos tipos de posibilidades para sustancias puras. Una que estén formadas por los mismos tipos de átomos, fíjense que acá todos los átomos son iguales, y acá tenemos los mismos tipos de átomos pero unidos de a dos. Quiere decir que estas son moléculas y estos son átomos, pero ambas se componen sustancias puras. Este es el ejemplo, por ejemplo, es el ejemplo que vimos recién del oxígeno. Si tenemos oxígeno monoatómico, tendremos esta representación. Si tenemos oxígeno diatómico, no es bi, es di, con D, diatómico, entonces tenemos este tipo de sustancia pura. ¿Sigue siendo una sustancia pura? Sí, porque solamente hay oxígeno, y es simple porque todos los átomos son iguales, todos sus átomos son iguales, todos sus átomos son iguales, más allá del agrupamiento. Quiere decir que los alótropos son sustancias puras simples. ¿Qué pasa con las sustancias puras compuestas? Están formadas por más de un tipo de átomos. Fíjense qué interesante esto. Este es el ejemplo de una sustancia pura compuesta. Fíjense que tenemos más de un tipo de átomos. Este podría ser el ejemplo del agua, ¿sí? El agua está formada por hidrógeno, 2 oxígeno. Quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno formando la molécula. Todo, la sumatoria de estas es una sustancia pura, sí, porque es agua nada más, pero está compuesta porque tiene más de un tipo de átomos, ¿sí? Vieron que no es difícil la clasificación, y es interesante siempre pensarlo en ejemplos. Ahora que estamos en esta instancia de construir algunas ideas que nos organicen. Por eso la actividad que está asociada a esta clase, lo van a ver como una tarea en el Classroom, es, la invitación es a construir un mapa mental. El mapa mental supera el mapa conceptual en que jerárquicamente ustedes tienen que elegir las ideas estructurantes la mayor cantidad posible y relacionarlas de una manera que tenga una cierta potencia esa relación, que tenga una validez. Y pueden agregar imágenes, pueden agregar videos, pueden agregar lo que ustedes quieran. Ahí van a tener en el campus también la rúbrica, que es la herramienta para que ese mapa mental sea evaluado, ¿sí? Fíjense entonces ustedes acá. Acá Homero está como sospechando, porque dice, bueno, de las sustancias puras ya sabemos que son las que se componen del mismo tipo de átomos. Perfecto. Ahora, hay una definición en los libros que dice que no se puede descomponer por métodos ordinarios en otras sustancias. Si yo tengo agua, ¿sí? Agua destilada, yo no puedo calentarla, el agua, y desarmarla. Pensar que al calentar el agua voy a obtener el hidrógeno por un lado, el oxígeno por otro. Por métodos simples no se puede. ¿Se puede hacer ese proceso? Sí, se llama hidrólisis y es un método bastante complejo. No tiene nada que ver con un método de descomposición ordinario o simple como dice acá. Entonces tenemos que analizar algunos ejemplos que me interesa que conozcan. Fíjense, las sustancias puras simples pueden ser, primero, los elementos químicos. ¿Vieron la tabla periódica? Está formada por sus elementos. En este espacio curricular lo que vamos a hacer es comprender la tabla periódica, pero a nivel profundo. Es decir, no vamos a aprender la memoria porque no tiene sentido. Ustedes pueden tener la aplicación en el celular y ver todo lo que necesiten con la tabla periódica, pero lo que sí vamos a hacer es comprender cuáles son las relaciones íntimas que tienen los elementos. ¿Por qué están ubicados así? ¿Por qué están representados de distintos colores? ¿Por qué nosotros hablamos de características distintas en la tabla periódica? Pero para empezar, sin conocerla, o conociéndola poquito, bueno, si alguien la conoce más, será genial. Lo que vamos a empezar a hacer es pensar que cada uno de estos elementos que conforman la tabla periódica es una sustancia pura simple. ¿Por qué? Si nosotros tomamos el ejemplo del oro, por ejemplo, analizamos cómo está formado el oro, veremos que todos los átomos son de oro. Entonces podemos decir que es una sustancia pura simple. Y vamos a empezar a pensar, ¿sí?, que cada elemento de la tabla periódica es distinto al elemento que tiene al lado. Ninguno de estos es parecido, cada uno tiene su identidad propia. Hay muchas preguntas que se les puede hacer a esto, ¿sí? Ya vamos a empezar a indagar un poco. Sigamos con la segunda posibilidad. Es decir, la primera posibilidad de sustancias puras simples dijimos que eran los elementos de la tabla periódica. Todos los elementos de la tabla periódica son sustancias puras simples. Los elementos químicos pueden presentarse, fíjense, como átomos, que es lo que vimos recién. Por ejemplo, acá tenemos átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de bromo, son representaciones, los átomos no se pueden ver, evidentemente. Solamente se puede hacer un barrido espectral, y eso es la primera imagen al lado de las sillas, ¿se acuerdan cuando vimos la materia? Los elementos químicos pueden representarse también como moléculas, que es lo que vimos recién,
y también pueden representarse como alótropos. Entonces, todas estas también son formas de referirnos a sustancias puras simples, o átomos, o moléculas, o formas alotrópicas están compuestas, digamos, de sustancias puras simples. Ahora también entonces dijimos que teníamos las sustancias puras compuestas. Fíjense que acá nosotros vemos el ejemplo del dióxido de carbono. ¿Han visto el hielo seco? Que es el hielo, por ejemplo, que utilizan los heladeros cuando van en la bicicleta vendiendo helados. Ustedes pueden preguntar a ver si es hielo, porque puede ser que los helados se mantengan fríos. Bueno, es un hielo seco, no es el agua congelada, es el dióxido de carbono que está congelado. ¿Por qué se usa dióxido de carbono? Porque tiene otros puntos de fusión y otros puntos de ebullición. ¿Qué significa esto? Si el heladero llevara agua, ¿sí?, congelada, quiere decir que llegaría a la temperatura, o a la temperatura estándar, la temperatura ambiente, 20 grados, y el hielo estaría en estado líquido, ¿no es cierto? Y eso no nos sirve porque el helado se nos derretiría. Entonces lo que necesitamos es una sustancia que a la temperatura estándar todavía esté congelada, y es el caso del hielo seco. Fíjense, estos dos ejemplos son compuestos, ¿sí? Pero también siguen siendo sustancias puras, porque solamente tenemos dióxido de carbono, y acá esta es una molécula orgánica, fíjense qué grandota, y en la que solamente tenemos esta molécula. ¿Por qué es compuesta? Porque tiene más de un tipo de átomos. Fíjense, esta molécula está formada por hidrógenos, por oxígenos y por carbonos. Y esta otra molécula está formada por carbono y por dos átomos de oxígeno. Quiere decir que son sustancias puras, pero son sustancias puras simples. ¿Sí? Bien, sigamos un poquito más. Acá nosotros vemos, ¿sí?, que tenemos la posibilidad de mezclar cosas. Hablamos de sustancias puras por un lado, que pueden ser simples o compuestas, pero ahora podemos mezclar. Fíjense en la imagen, en ese GIF, ahí mezclamos, y yo elegí una mezcla que cambiara el color. Esta mezcla implica una reacción química. Una mezcla puede o no representar una reacción química. En este caso, sí. Fíjense que las mezclas en sí, más allá de que sean químicas o físicas, ya vamos a ver esa clasificación enseguida, las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Entonces es simple acordarse, porque ustedes no se están acordando de memoria, sino que estamos razonando y relacionando. Podemos tener sustancias puras, en las cuales las sustancias solamente se presentan en todo el seno como esa sustancia, o mezclas de sustancias. ¿Sí? Acá subyacen algunas cuestiones interesantes. Nosotros podemos trabajar con tipos de mezclas, ¿sí? Nosotros en la vida cotidiana trabajamos mucho con esto, nada más que no lo pensamos de esta manera, pero nosotros, por ejemplo, diariamente mezclamos azúcar con agua. Cuando nosotros mezclamos el azúcar en el agua y revolvemos, pareciera